Buenas noches, mi nombre es Jaime Luis Hernández y yo le voy a hablar sobre el funcionamiento de la bomba de calor, la cual es una energía gratis del aire, del suelo y hasta de las aguas subterráneas. Podemos concluir directamente. Vamos a explicarle, basándonos en un ejemplo de una bomba de calor aire-agua. Siempre hay energía térmica en el aire, pero en el invierno el aire es frío. Así como para generar calor en ella tenemos que incrementar su temperatura. ¿Pero cómo? La bomba de calor recoge el calor del aire, incrementa su temperatura, así como lo hace útil para la calefacción. En el sistema de bomba de calor tiene 3 ciclos. Primer ciclo, recoge el calor en el ambiente. Segundo ciclo, incrementa la temperatura. Y tercero, usa el calor en la vivienda. Primer ciclo, recoge el calor en el ambiente. Podemos irnos directamente. El calor del ambiente se conduce a través de un sistema de tubería y a través del cual fluye un líquido anticongelante. El líquido está siempre más frío que la temperatura ambiente y el proceso puede extraer el calor directamente. Funciona incluso con temperatura bajo cero, porque es sencillamente diferencia a la temperatura. El calor obtenido se transfiere al segundo ciclo, la cual es incrementar la temperatura. El refrigerante circula en el ciclo. El líquido se evapora incluso a baja temperatura. El refrigerante absorbe el calor y hierve y se evapora. El compresor condensa el vapor. La temperatura incrementa. Es como tapar un dedo en una bomba bici y después hinchar. Notarás que el calor en tu dedo ahora el vapor está muy caliente, suficientemente caliente como para que se pueda usar. El refrigerante pasa el calor al circuito de calefacción y pasa al ciclo 3, que es usar el calor generado. Nuevamente, el calor obtenido se puede calentar el ambiente como desea, inclusive el agua para la ducha, ya sea para una vivienda. De vuelta al segundo ciclo, el refrigerante ha transmitido su calor, así que ha enfriado nuevamente este líquido. El refrigerante está aún bajo mucha presión, aún muy caliente para extraer el calor de nuevo. Antes de nada se debe enfriar por la válvula de expansión, la cual reduce la expansión. De este modo la temperatura se pone una presión y pulveriza durante mucho tiempo y sale muy frío. El refrigerador ya puede ser obtenido nuevamente bajo calor. El ciclo comienza nuevamente para calentar tu vivienda y al mismo tiempo ser trasladado y reduce la emisión de gases. Muchas gracias. Bueno, el siguiente video es para explicar cómo funciona el ciclo de Carnot en el sistema de refrigeración. Podemos ver que este ciclo también se conoce como ciclo inverso, dado que este ciclo consta de la expansión adiabática reversible, el segundo paso que sería la expansión isotérmica reversible, el tercero la compresión isotérmica reversible y la número 4 que es la compresión adiabática reversible. Luego que se cumplen cada uno de estos pasos se repiten nuevamente. Entonces veremos cada uno de ellos. Tenemos que en el primer paso, que es la expansión adiabática, aumenta el volumen leve. La presión disminuye mientras que la temperatura también baja. No hay intercambio de calor en el primer paso. La entropía no crece. Y bueno, todo esto lo vemos en un equipo de válvula de expansión. En el siguiente, que es la expansión isotérmica, aumenta el volumen. La presión disminuye, la temperatura se mantiene igual, constante. Entra calor al refrigerador, la entropía aumenta la del sistema y bueno, vemos que todo esto ocurre en el equipo del evaporador. En el siguiente paso, que es la comprensión adiabática, vemos donde disminuye el volumen,
la presión aumenta, la temperatura aumenta, no hay transferencia de calor, la entropía permanece y vemos que esto ocurre en el equipo del compresor. La otra es la compresión adiabática. Disminuye el volumen leve, la presión aumenta, la temperatura aumenta, no hay transferencias de calor, la entropía disminuye y el equipo sería en el condensador. Y bueno, en este video pudimos explicar brevemente cómo funciona el sistema de refrigeración mediante un ciclo de Carnot. Si podemos ver inversamente a lo que se viene viendo, en donde la temperatura entra un calor y sale a una temperatura mayor. Buenas noches. Voy a hablarle acerca de las máquinas térmicas. Esta representación esquemática de la máquina térmica nos indica cómo esta absorbe energía QH de un depósito caliente, este que tenemos acá, y libera la energía térmica QL al depósito frío, es decir, como lo vemos acá, y efectúa un trabajo W. Una máquina térmica lleva a cierta sustancia de trabajo a través de un proceso de un ciclo durante el cual la energía térmica se absorbe de una fuente a alta temperatura. La máquina realiza trabajo, lo vemos acá, y la máquina expulsa energía térmica de una fuente de menor temperatura. En el diagrama presión versus volumen, vemos como el trabajo neto por un proceso cíclico es el área encerrada por la curva que representa el proceso en el diagrama presión versus volumen. Es decir, todo este es el área de trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que el trabajo es igual al QH menos el QL. La eficiencia térmica de una máquina térmica se define como el coeficiente del trabajo neto realizado o la energía térmica absorbida a una temperatura más alta durante el ciclo. Es decir, su eficiencia es igual a W sobre QH, que también viene a ser la equivalencia a QH menos QL sobre QH, que a la vez es igual a 1 menos QL sobre QH. Esta fórmula muestra que una máquina tiene un 100% de eficiencia solo si el QL es igual a 0, es decir, nos entrega energía térmica al reservorio frío. La forma de Kelvin-Planck, la segunda ley de la termodinámica, establece lo siguiente: es imposible construir una máquina térmica que operando un ciclo no produzca otro efecto que la absorción de energía térmica de un depósito a la realización de una cantidad igual a su trabajo. Esto lo vemos en la gráfica debido a los movimientos que realiza. La máquina de Carnot puede enunciarse como que ninguna máquina térmica real que opere entre dos depósitos térmicos puede ser más eficiente que una máquina de Carnot operando entre los mismos depósitos. Como lo vemos en la gráfica, él determina que suponemos que la segunda ley de la termodinámica es válida. Luego imaginamos dos máquinas térmicas que operan entre los mismos depósitos de calor, una de las cuales de las máquinas de Carnot con una eficiencia S, como la vemos acá, y otra con la eficiencia E, es decir, más grande que S, quien está transmitiendo el trabajo. Si la máquina más eficiente se opera para accionar la máquina de Carnot como un refrigerador, el resultado neto es la transferencia de calor del depósito frío al caliente de acuerdo con la segunda ley. Esto es imposible y en consecuencia la suposición de que E es mayor que S debe ser falsa. Para describir el ciclo de Carnot, supongamos que la sustancia que trabaja entre dos temperaturas TL y TH es un gas ideal contenido en un cilindro en un émbolo móvil en un extremo, es decir, en este. Entonces encontramos que el proceso de A a B es una expansión isotérmica a temperatura TH, en la cual el gas se pone en contacto térmico con el depósito de calor
a temperatura TH. Durante la expansión, el gas absorbe la energía térmica QH desde el depósito a través de la base del cilindro y efectúa el trabajo como tal, es decir, subiendo el émbolo. En el proceso VC es un proceso adiabático, en el cual significa que en la base del cilindro se sustituye por una pared que no es conductora térmica y el gas se expande adiabáticamente, es decir, ninguna energía térmica entra o sale del sistema como tal. Durante esa expansión la temperatura cae de TH a TL y el gas realiza un trabajo W. En el ciclo CE encontramos que el gas se coloca en contacto térmico con un depósito de calor a la temperatura T y se comprime isotérmicamente a una temperatura T. Durante ese tiempo el gas libera la energía térmica, haciendo el depósito y el trabajo realizado sobre el gas por un agente externo, porque disminuye. Y en la parte final, que es la compresión adiabática, la base del cilindro se sustituye por una pared no conductora y el gas se expande adiabáticamente. La temperatura del gas aumenta a TH y el trabajo efectuado sobre el gas por un agente externo se convierte en W. Bueno, esta es mi explicación acerca de las máquinas térmicas y el ciclo de Carnot. Muchísimas gracias. Hasta luego.